Bueno, hermanos, muchas bendiciones a todos. Bienvenidos una vez más para continuar nuestra serie de charlas. Damos gracias al Señor por el tiempo que nos regala para que Él pueda instruirnos y darnos por sobre todo su palabra maravillosa, una palabra que debe convertirse en realidad en nuestra vida. La palabra del Señor es viva. Significa que tiene que hacerse realidad en cada uno de nosotros, si nosotros se lo permitimos. Este es el punto, ¿verdad?, importante. La palabra del Señor va a hacer siempre lo que dice que va a hacer, y en el tema de las promesas que Él nos ha dado para cada uno de nosotros, esas se van a hacer realidad en la medida en que nosotros creamos, y es por esto que la Escritura nos dice que toda esta bendición, toda esta victoria que nosotros podemos tener, ¿verdad?, esta victoria que vence al mundo, ¿verdad?, la llama nuestra fe, porque nuestra fe es la que nos da acceso a que la palabra que Dios ha dicho respecto de nosotros se haga realidad. No hay otra fórmula, no son obras, no es algo que nosotros lo logremos a través de mucha meditación, a través de mucho esfuerzo, a través de mucha oración, a través de mucho sacrificio, sino que es algo que definitivamente el Señor nos ha regalado, ¿verdad? A esto es lo que la Escritura llama gracia, ¿verdad? Y en esa gracia es que nosotros debemos efectivamente permanecer, en esa gracia nosotros nos debemos fortalecer. De hecho, una de las instrucciones que le da el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, le dice que fortalécete en la gracia. Fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Digamos que esta es el mayor consejo que le da, porque solamente partiendo de la gracia, todo lo demás ya está adquirido, ¿sí? Entonces el trabajo del apóstol, si queremos decir el esforzarse, dice, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia es mantente, aférrate, apropiate, agárrate de la gracia, porque esa gracia es para ti. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros, porque una vez que nosotros nos aferramos y hacemos nuestra la gracia, todo lo demás viene por añadidura. Y eso es lo que estamos mirando, por ejemplo, en esta serie de charlas que hemos arrancado sobre el afán, sobre la ansiedad, lo que en este tiempo, ¿verdad?, nosotros llamamos estrés. Estrés. El estrés no es más que esto, es el afán y la ansiedad, que no es más que la incapacidad que usted y yo tenemos para poder resolver todos nuestros problemas, o que no es más que la falta de capacidad de inventarios, de relaciones, ¿verdad?, que nosotros tenemos para poder lograr cosas que creemos las deberíamos tener y que creemos son las que nos van a traer estabilidad en la vida. Y nada de esto se nos enseña en la nueva relación con Dios. En nuestra nueva relación con Cristo, partiendo de algo muy importante, no se olvide que el Señor dice que nosotros ¿qué somos? Somos nueva criatura. Partiendo de que somos una nueva creación, ahora Él lo que está intentando hacer es cómo nosotros somos en la nueva creación. Por esto es que la nueva creación no tiene nada que ver con la vieja creación, y no podemos entender la nueva creación con la mente de la vieja creación. De ahí que debe haber un cambio de chip, si queremos verlo así, ¿no es cierto? Un cambio importante de entender. Hay versos en la Escritura que nos dicen claramente que si no cambia nuestra manera de pensar, nunca cambiará nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo, que es la mente que nosotros tenemos, que es la mente de la nueva creación, la mente de Cristo, ¿verdad? Esa es la medida a la cual nosotros tenemos que llegar en cuanto a temas de pensamiento, de entendimiento, de sabiduría. Es la mente de Cristo. Esa mente nos ha sido dada en la nueva persona. Esa mente de Cristo conoce, entiende, sabe efectivamente todo lo que corresponde a esta nueva creación. Y allí es donde nuestro Padre está hoy, ¿verdad?, realmente empeñado en hacer que nosotros efectivamente nos apropiemos de esa realidad. Porque no se olvide que una nueva creación, una nueva criatura y una nueva creación que vienen de la mano, es algo que Dios hizo. Y es algo que Él quiere que nosotros efectivamente lo podamos experimentar, lo podamos vivir, lo podamos disfrutar. Y hoy es
efectivamente el momento preciso para que disfrutemos de esa realidad. No podemos llevar nosotros, ¿verdad?, esta salvación o esta gracia a un tiempo futuro, sino que hoy es el día de la salvación, hoy es el día de la provisión, hoy es el día de la bendición. Hoy ya podemos nosotros comenzar a descubrir lo que somos en Cristo Jesús, no lo que éramos en Adán. En Adán ya sabemos qué es lo que éramos y muchos todavía seguimos intentando entender las cosas que son de Cristo en Adán, lo cual es imposible. De allí que nosotros tenemos que acceder a la gracia, porque en Cristo y en Dios solamente nos queda algo para nosotros. Es la gracia, es la provisión, es la bendición, es todo lo que Dios ya hizo por nuestra propia vida. En nuestra nueva relación con papá, ya no es lo que nosotros hacemos para Él, que es lo que antiguamente, ¿verdad?, hacíamos o creíamos o nos enseñaban. Ahora es lo que Él hizo para nosotros. Y en esa nueva relación es cuánto de aquello nosotros estamos dispuestos a recibir. Cuánto de aquello nosotros estamos dispuestos a recibir. Así que esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor y el Espíritu Santo nos dicen a nosotros. Si en algo te tienes que esforzar, es en no soltarte de todas las bendiciones y de todo el regalo que Dios ya hizo para ti, y simple y sencillamente creerlo con todo tu corazón, aferrarte a aquello, de tal manera de que lo comiences a comprobar en tu propia vida, que aquello que tú le estás permitiendo a tu Padre, ¿verdad?, hacer, o aquello que le estás creyendo a tu Padre que ha dicho respecto de ti, vas a ver cómo esa palabra se convierte en una realidad en tu experiencia, ¿sí? Cuando la Escritura, por ejemplo, dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto es una promesa de papá para nosotros. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo me levanto en la mañana entendiendo esta realidad, indistintamente de cómo esté, o me levanto en la mañana preocupado, afanado, a ver cómo es que voy a hacer hoy día para poder conseguir ese dinerito que de alguna manera necesito para alguna cosa en especial. Me levanto pidiéndole a papito que por favor me ayude y que no se olvide de mí. Ya estoy desenfocado, porque estoy todavía entendiendo mi relación con mi Padre en función del viejo hombre, cuánto Él me va a ayudar. Y hoy día, ¿verdad?, continuando con estas charlas que hemos arrancado de Mateo 6, vamos a intentar llegar a un punto que es importante. Yo digo que de alguna manera es una ley, ¿no es cierto?, que el Señor nos da, que hoy puede operar, mejor dicho, opera en todos aquellos que quieren que opere, ¿verdad? Y es la ley en la que nuestro Padre efectivamente, ¿no es cierto?, es el proveedor de todo lo que nosotros necesitamos. Y si en algo efectivamente nosotros debemos enfocarnos bajo esta figura, ¿no es cierto?, no es en pedirle cosas, sino en recibir y en dar por hecho de que Él ya de antemano, sabiendo, comprendiendo y entendiendo quiénes somos, nuestras necesidades y todo lo que todavía tenemos que enfrentar en esta vida, proveyó anticipadamente. Y si proveyó anticipadamente, pues entonces ya está resuelto. Simple y sencillamente lo que hay que hacer es mantenerse en esa posición para que Él actúe, para que su palabra, como veíamos nosotros en las semanas pasadas, no tenga, ¿verdad?, ese freno. Cuando veíamos, por ejemplo, de los lirios del valle, ¿por qué el lirio se viste tan bonito? ¿Por qué el lirio huele tan rico? ¿Por qué de alguna manera los pajarillos, ¿verdad?, comen sin afanarse, sin nada, como veíamos? ¿Por qué? Porque no hay una mente que sea contraria a la mente de Dios. Simplemente en ellos fluye algo que Dios determinó, ¿verdad? Un lirio del campo pues crece, se viste muy bonito, ¿verdad? Todo aquello que Dios puso, ¿verdad?, en esa vida comienza a mostrarse, comienza realmente a experimentarse. La planta simplemente es una expresión y es una manifestación de lo que Dios ha hecho. Porque Él ha puesto una vida con los colores, con los olores, ¿no es cierto?, con el tamaño, con el diseño que Él hizo. Él ha hecho esa vida. ¿Sí? Ok, Él hizo esa vida. ¿Esa vida se opone a Dios? No se opone. Simple y sencillamente está expresando lo que Él es. Ahora, usted vea bajo esa misma figura en nuestra relación con Él. ¿La vida nuestra se opone a Dios? Absolutamente se opone a Dios. Y por eso es que no aparece Él en nuestra vida.
Porque nosotros somos enemigos de Dios en nuestra mente. Nosotros no le creemos, nosotros ponemos objeciones. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La pregunta es, ¿esa es una realidad en mí? Yo creo que eso es verdad o es pura religión. ¿Eso es verdad o es pura idea? ¿Por qué? Porque mira los problemas que tengo, mira las dificultades que tengo, mira las enfermedades que tengo, mira lo que está pasando en mi familia, mira lo que me sucedió, algo que yo no me merezco. Es decir, cualquier cosa que usted vea. Toda esa manera de ver las cosas, de entender, se opone a lo que Dios dice. Ahora, ¿usted a quién quiere creer? ¿A lo que usted ve con sus ojos humanos que le está pasando o lo que Dios dice? Si se da cuenta que hay algo que se va a oponer a Dios, si usted quiere. A eso es lo que la Escritura llama fe. ¿Sí? Es pues la fe la certeza de lo que no se ve. ¿Sí? Es pues la fe la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Ok, entonces yo creo a lo que no veo. Yo creo a lo que espero. ¿Espero de quién? Espero lo que mi papá dice. Yo creo a lo que no veo. Yo espero lo que mi papá dice. Pero en cambio, ¿qué dice el otro lado de la moneda? No, que yo estoy con problemas, yo estoy con dificultades y esto yo lo estoy viviendo. Bueno, ¿en qué tienes tu fe? ¿En lo que estás viviendo y lo ves con tus propios ojos? ¿O tienes fe en aquello que no se ve? ¿Qué dice la Escritura? Es pues la fe, ¿qué? La certeza de lo que ¿qué? De lo que no se ve. La convicción de lo que se espera. ¿Sí se da cuenta? En donde nosotros debemos perseverar el creer. Y justamente las circunstancias difíciles que nosotros vivimos, las luchas que nosotros decimos, es que si Dios existiese no me pasas eso, es para que te entrenes en la nueva criatura. Porque la nueva criatura va a fluir en medio de esas circunstancias, en medio de la dificultad, de la lucha, en medio de todo aquello que grita que lo que Dios dice en ti no es verdad. Justamente es por eso que Dios permite esas circunstancias. ¿Para qué? Para que aprendas la lección y para que aprendas a comprobar en aquellas circunstancias, creerle a Él y cómo efectivamente se hace realidad su palabra en ti. Eso es maravilloso. Cuando tú llegas a comprender o por lo menos a experimentar, así sea de a poquito, esta realidad, te comienzas a dar cuenta que en ti tienes todo lo que absolutamente necesitas para enfrentar la vida. Y no es un tema económico, no es un tema de dinero, no es un tema de salud, no es un tema de buenas relaciones, no es un tema de nada de lo que yo creo, sino es algo de todo lo que Él es para mí. Y cómo esa vida eterna que Dios te ha dado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura tiene vida eterna, es la vida de Dios mismo. Esa vida eterna que Dios te ha dado es simple y sencillamente el arranque hoy de tu experiencia por toda la eternidad. Entonces nosotros, el tiempo que vivamos en esta carne, yo no sé, hasta los 60, 70, 80 años, 90, no sé, lo que Dios nos permita. Y cuando nosotros ya hemos tenido el privilegio de conocer a Cristo, no nos podemos ir de esta vida sin haber tenido el privilegio de comenzar a experimentar esta vida. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser los primeros sorprendidos cuando nos demos cuenta que hemos tenido todo y que hemos sido incapaces de apropiarnos, ¿verdad? De perseverar en la gracia, de apropiarnos del regalo de Dios para cada uno de nosotros, sino que hemos estado perdiendo el tiempo, ¿verdad? Afanándonos, angustiándonos, porque las cosas exteriores, como hemos estado mirando, las cosas exteriores no están funcionando como quisiésemos. Entonces, claro, eso implica que las cosas exteriores son las que me dan gusto o disgusto. Y cuando las cosas exteriores son las que me dan gusto y disgusto, pues entonces yo estoy actuando en el primer hombre. ¿Sí? No estoy actuando en el nuevo hombre. El nuevo hombre tiene incluidas todas estas cosas, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Miren, llegamos hasta el versículo 31, si mal no recuerdo. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Estamos en Mateo capítulo 6, versículo 31. ¿Sí? No os afanéis pues, porque aquí ya el Señor había determinado que no nos afanemos
por las cosas exteriores, porque si es que Él nos ha dado lo principal, por ejemplo, lo principal es, Él dice, ¿qué es más? ¿La comida o la vida? Pues obviamente es más la vida, porque si es que ya no hay vida, pues ya la comida no sirve de nada. ¿Qué es más? ¿La vida o la comida? Pues la vida. La pregunta es, ¿quién te dio la vida? Vuestro Padre, tu Padre te dio la vida. La pregunta es, si Él te dio la vida, ¿no habrá incluido con eso también la comida? Esto es lo que dice de los pajarillos. ¿Quién les dio la vida a los pajarillos? Nuestro Padre Celestial. ¿Quién les da de comer? Nuestro Padre Celestial. Pero nosotros no lo vemos así. Porque nosotros decimos, Dios me dio la vida a mí, pero yo me tengo que sacar el aire trabajando y tengo que ganarme el pan con el sudor de mi frente. Tengo que trabajar duro para que efectivamente yo pueda de alguna manera obtener, ¿verdad?, mis propios ingresos y mi propio sostén. No es así. Dios nunca quiso que fuese así. Y por eso hablábamos que el trabajo, como lo ve el ser humano, es que trabajo de sol a sol es una maldición. Escúcheme bien, puede sonar disonante, pero desde la perspectiva de la Escritura eso es maldición, porque usted no está descansando. Dios ha provisto para sus hijos todo lo que necesitan, todo. Y esto no significa que no trabajemos, esto significa que, ¿verdad?, cuando yo me esfuerzo en la gracia que es en Cristo Jesús, Él va a poner en mí así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y sí que voy a trabajar, pero no en la medida en la que el trabajo a usted le ocasione estrés, ansiedad o angustia, sino confianza, seguridad. ¿Por qué? Porque usted sabe, ¿verdad?, que como dice la propia Escritura en el Salmo 1, si mal no recuerdo, hablando del hombre que agrada a Jehová, dice, ¿verdad?, y todo lo que él hace prosperará. Y todo lo que él hace, ¿por qué será que todo lo que él hace prosperará? Porque es evidente que es Dios mismo haciéndolo en mí. Y todo lo que él hace prosperará. No hay ninguna posibilidad de fracaso. Cualquier cosa en tu vida que el Señor ponga en el corazón va a funcionar, porque Él lo va a hacer funcionar. Cualquier cosa que Él ponga en tu corazón. Pero para eso hay que estar en la gracia. Para eso hay que estar en la gracia. Este no es un tema de tengo que orar mucho para ver qué el Señor me dice. No, tienes que estar en la gracia para ver qué es lo que Él te dice. Y estar en la gracia es venir a la fe. No hay otro camino, rapidito, en cualquier lado, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier momento. Vienes a la fe. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces yo vengo al oír la palabra de Dios, a oír lo que mi papá dice respecto de esta situación en mi corazón. Y la Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ok, cuando yo escucho la palabra de Él, hay algo que comienza en mí a crecer que se llama fe. Y en esa fe, otra vez yo estoy confiado. Estoy tranquilo, ya estoy viendo las cosas como Él las ve. Y en medio de cualquier circunstancia, ¿verdad?, yo sé que aquella situación está resuelta o está ganada, porque Él está definitivamente actuando. Prueba de eso, ¿sabe qué es? Que Él ya puso su fe en mí. Y prueba de esa fe es que estoy tranquilo, es que estoy quieto, no me estreso. No estoy diciendo que el problema se haya resuelto. No estoy diciendo que el tema se haya alcanzado. No, ya no me importa. Estoy absolutamente tranquilo, estoy seguro, sabiendo que mi papá ha provisto. Y lo que Él ha provisto es lo mejor para mí. Esa seguridad y esa tranquilidad solamente vienen de Él. Es la seguridad y la tranquilidad que les da al nuevo hombre. Eso hay que comenzar a experimentar en nuestra vida. Eso hay que comenzar a vivir en nuestra vida. Entonces, pues no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Ese es un poco el tema, por Dios. No interprete esto, y lo dije en un principio y lo sigo diciendo. Si usted se está afanando, Dios está permitiendo que usted experimente el afán para que se dé cuenta en qué persona está actuando. Y lo que no le está diciendo es que no se afane.
Porque el viejo hombre se afana. Lo que le está tratando de mostrar es en quién está actuando. No sé si estoy claro en lo que estoy comentando. El Señor quiere que nosotros comencemos a descubrir a este que dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Ok, el Señor quiere que comiences a descubrir la nueva criatura que hay en ti, porque esa criatura nueva no se afana. Así que no es un mandamiento para que no te afanes, sino para que encuentres a la nueva criatura. No sé si me explico. Esa es la idea central. Porque de lo que se trata esto es de que tú encuentres la nueva vida que el Señor te ha dado. ¿Sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasó con la vieja criatura? Dice, las cosas viejas pasaron. Y he aquí, experiencia permanente y continua. He aquí, todas son hechas nuevas. Hoy vas a comenzar a experimentar todo aquello que es de la nueva vida en el nuevo hombre. Es un regalo de Dios para tu propia vida. Lo cual es maravilloso. ¿Por qué? Porque esto es práctico, porque esto es real, porque esto es algo que yo puedo efectivamente experimentar, es algo que yo puedo vivir. No simplemente es algo que yo puedo crear. La Escritura habla, por ejemplo, cuando habla de Cristo, nos dice que Él es una esperanza viva. ¿Por qué dice la Escritura que es una esperanza viva? Porque tú puedes tener en el viejo hombre muchísimas esperanzas, pero Él es una esperanza viva porque tú lo puedes experimentar en ti mismo, porque tú lo puedes vivir, porque tú lo puedes comprobar en tu propia experiencia. Es decir, la vida de Él va a hacerse realidad en ti. Él es una esperanza viva. Para muchos de nosotros todavía este tipo de propuestas o de promesas de parte del Señor no son una esperanza viva. Son una esperanza, pero todavía no es una esperanza viva. Cuando tú vives algo que Él te ha dicho, cuando tú se lo has permitido, cuando tú has escuchado la voz de Él, cuando tú has venido a la fe, cuando esa fe de Él se levanta en ti, esa fe cree en ti, cree en Él, y ese creer en Él se hace realidad en ti, entonces tú comienzas a experimentar la vida de Él en tu propia vida. Allí Él se comienza a convertir en una esperanza viva. ¿A cuántos de ustedes han comprobado, así sea, en una parte chiquita, verdad, que lo que Él dice es verdad? Y no han visto que Él lo sienten a Él dentro de ustedes como alguien vivo. Esto más o menos, verdad, tiene que ver con el hecho de que cuando le dicen a una mujer o a una señora que está embarazada y que va a esperar un niño, desde ese momento, verdad, el niño que está en el vientre de la señora, ¿en qué se convierte? En una esperanza viva. Porque me imagino que la mamá está esperando que el niño dé señales de vida. Más bien cuando no siente nada y sabiendo que está embarazada, ¿qué podría sospechar? Que algo no está funcionando bien adentro. Es decir, un niño comienza a ser una esperanza viva porque mientras más muestras y señales da de que está en él, tú lo ves más real. Y ya comienzas a comprarle estas cositas y le comienzas a comprar las otras cositas y comienzas a hacer planes con él y ya le comienzas a poner nombre, no lo has visto. Pero es una esperanza real y viva. Bueno, esa es la realidad. No olvidemos que aquí estamos hablando de una vida que Dios nos ha dado. Esa vida que Dios nos ha dado y que ya mora en nosotros tiene que ser real en tu vida. Tiene que comenzar, así sea de a pataditas, ¿me entiendes? Comenzar a ser una experiencia real en tu vida, no un tema religioso. Así sea de pequeñas señales y muestras de, ahí estás Señor, ahí estás. Y Él quiere que efectivamente nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de esta realidad. Así que, ¿qué dice el versículo 32? Fíjese, y ahí lo aclara, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles buscan todas estas cosas. Y los gentiles, evidentemente desde la perspectiva del Señor, ¿verdad? Son todos aquellos que están actuando en el hombre equivocado, que están actuando en el hombre adámico.
que están actuando en la primera creación. ¿Sí? El hombre adámico, la primera creación, la que Dios desechó, busca todas estas cosas. Así que no es tan difícil darnos cuenta en quién estamos actuando. Si tú eres feliz en la medida en que las cosas exteriores te funcionan, pues estás actuando en el hombre equivocado. Si tú eres infeliz enfocándote en las cosas exteriores, ¿verdad? Que no tienes o que quisieras tener, pues estás actuando en el hombre equivocado. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Porque creíamos, o todavía creemos, que la provisión de estas cosas son las que darán respuesta a nuestra propia vida. Fatal. Porque eso te va a crear ansiedad, angustia y estrés. Usted ve a sus familias, ve a sus hijos, ve a sus parientes, ve a los que están alrededor. Nosotros mismos muchas veces les hemos generado tal vez este tipo de idea. Trabajar, esforzarse, trabajar duro y fuerte. Y a ver, no estoy diciendo que no haya que hacerlo, pero no de la manera que se hace en el viejo hombre, sino esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, porque lo demás viene por añadidura. Y fíjese lo que aquí dice. Entonces, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Está clarísimo que el hombre que no confía en Dios, el hombre que no le cree a Dios, vuelvo y repito, creer en Dios y creerle a Dios es diametralmente opuesto. Creerle a Dios es entrar efectivamente a dar crédito a sus palabras, porque cuando yo doy crédito a sus palabras, esas se van a hacer realidad en mi propia vida. Pero creer en Dios, todos o muchos creen en Dios. Bueno, hasta el diablo cree en Dios. Eso dice la Escritura y teme en el libro de Santiago, ¿sí? Así que creer en Dios no es necesariamente suficiente, pero sí, efectivamente, creerle a Él. Entonces, los gentiles le creen a Dios cuando, por ejemplo, aún siendo religiosos o aún teniendo una relación con Él, le están permanentemente pidiendo cosas a Dios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le estarían creyendo a Dios cuando le están pidiendo permanentemente cosas a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no le están creyendo? Porque creen que su papá no ha provisto. Y creen que por mucho pedirle, Dios va a cambiar la posición. ¿Por qué va a cambiar Dios una posición respecto de orar y pedirle? Si algo no me quiso dar ahora, le voy a hacer cambiar de opinión. ¿A través de qué? A través de orar, a través de ayunar, a través de ofrendar, a través de hacer sacrificios, ofrendas, las cosas que no le agradan a Dios. Y creo que por eso yo voy a recibir cosas de parte de Dios. Y fíjese que este mundo está plagado de este tipo de inclinaciones en todas las religiones. Para eso tenemos las estampitas, tenemos medallas y tenemos esculturas a las cuales les estamos permanente y continuamente pidiendo. A veces lo hacemos de nuestra propia Biblia o de actos externos que lo que procuran es sacarle favores a Dios. Cuando Dios, que es nuestro Padre, en la nueva criatura ha provisto absolutamente todo lo que necesitamos. Pero mire lo que dice, punto y coma, versículo 32. Pero vuestro Padre Celestial, escuche bien, esta es la nueva relación. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Y qué es que le pedimos entonces? Estamos mal enfocados, porque en el viejo hombre nosotros desconfiamos de nuestro Padre, en el viejo hombre nosotros confiamos en las cosas exteriores, y en el viejo hombre nosotros estamos tomando nuestras propias decisiones y definiendo nuestra propia planificación de vida, nuestras propias metas y nuestros propios objetivos,
y esperando básicamente que Dios bendiga aquello que yo creo que es bueno para mí. Es decir, a mi Padre Celestial yo le estoy entregando, ¿no es cierto?, mi planificación de vida para que Él simplemente diga: muy bien, qué inteligente que eres, Ricardito, y va todo lo que tú me has pedido. Error garrafal. Porque Él es el que conoce la eternidad, no yo. Y bajo esa figura Él es el que efectivamente ha determinado una planificación, ha determinado una hoja de ruta, ha determinado una visión y una perspectiva y una creación nueva para mí. Entonces, ¿yo en quién me debería meter? ¿En mis planes? ¿Tratar de que Él se meta en mis planes? ¿O de meterme yo en los planes de Él? En los planes que Él tiene para mí, efectivamente es lo que importa. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Usted cree esto? Yo no sé qué problema, qué dificultad usted esté pasando el día de hoy. Usted está absolutamente consciente que su papá ya sabía de todo lo que usted hoy, de alguna manera, ¿verdad?, está escaso. ¿Se mantiene todavía usted en esa escasez? ¿No será que está esperando que usted cambie la estrategia y cambie al nuevo hombre para que en el nuevo hombre verdaderamente usted comience a agradecerle por lo que ya hizo por usted, por esta situación, en lugar de estarle pidiendo cosas para que le cambie esa circunstancia, en lugar de usted estar planificando cómo salir de esa circunstancia, sino venir efectivamente a esa fe que es en Cristo Jesús para que efectivamente usted comience a comprobar que lo que Él dice ciertamente es verdad. Siempre usted métase en la cabeza que en la nueva relación con Dios, mi papá, resulta de cómo usted lo vea, mi hermano, o lo ve como Dios, desde la vieja criatura, y lo que decíamos, o usted se ve como siervo y Él es el amo, en donde usted no es más que eso, un siervo, o se pone en la posición de hijo. Aquí dice vuestro Padre Celestial, que Él es mi papá, o Él es mi Dios, o Él es mi Señor. Él es mi Dios y mi Señor, pero primero es mi papá. Y cuando yo me acerco a Él como papá, evidentemente hay un derecho distinto y diferente. Yo tengo el privilegio de que algunos hijos trabajan conmigo. Y resulta que dentro de este organigrama institucional que existe, pues él tiene también alguna, o ellos, pero hablando de un especial con el que estoy permanentemente, tiene algún grado de responsabilidad. Y cuando él entra a mi oficina, él no se anuncia con la secretaria, ni me pide una reunión. Él abre la puerta y se mete nomás. Él sabe que yo soy uno de los personeros en la organización allí. Él sabe quién soy, desde la perspectiva comercial o de negocios. Pero él sabe por sobre todo que hay una relación más alta entre él y yo, que le da derecho a abrir la puerta. Y yo siento que no me está faltando al respeto. Yo siento que él tiene el derecho de hacerlo. Así es como nos relacionamos nosotros con papá, con nuestro papá. Ahí viene la diferencia. Porque si es que yo no soy capaz de poder ver así en esta nueva relación, es decir, la Escritura dice, pero vuestro Padre. Entonces, ¿yo soy hijo? Bueno, si soy hijo, entonces ya tienes resuelta la vida. ¿Por qué te afanas? Si verdaderamente eres hijo, todo aquello que en este momento tú efectivamente estés de alguna manera viviendo en negativo, pues debo decirte que ha sido subsanado, previsto y provisto por tu Padre. Pues tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas aquellas cosas que buscan los gentiles.
Por eso, mi hermano, no hay que quejarse, hay que estar clarísimos en que aquí no se trata de que qué mala gente el señor, el tal o el cual, porque ya no se trata de ellos. Ese tipo de cosas ya no nos influyen directamente a nosotros en la nueva criatura que somos, en la nueva persona que efectivamente tenemos dentro de nosotros. Esa nueva vida que nosotros tenemos es más alta que cualquier hombre, que cualquier institución, que cualquier poder en la tierra. Más grande, porque es la vida de Él mismo morando en usted y la vida de Él mismo intentando crecer y crecer y crecer para que usted la pueda vivir y experimentar. De eso es lo que se trata el Evangelio. El Evangelio es creerle a Dios. El Evangelio es entrar en su gracia. El Evangelio es recibir todo lo que Él ha hecho por mí. El Evangelio es que si es que mi Padre Celestial sabe que tengo necesidad de todas esas cosas, entonces doy por hecho que Él ha provisto, ha previsto y me ha dado todo lo que necesito. Gloria a Dios. Entonces estoy tranquilo. Así me despierto yo unas mañanas o me despierto intranquilo, afanado, pidiéndole cosas. ¿Y se da cuenta por qué ya no cabe aquí el pedirle cosas? Usted vea en la Escritura, hermano, vea en la Escritura, en los escritos de los apóstoles, si es que ellos piden, en alguna de las cosas, si es que ellos piden algo externo para las iglesias. No, todo lo que piden es esto: fortalécete en la gracia, sabiduría espiritual, bendiciones para que entendamos a lo que el Señor nos ha llamado. ¿Por qué será? Porque en el nuevo hombre esto es lo que prima, y el nuevo hombre incluye la provisión de todas las necesidades que nosotros tenemos para esta vida. Así es. Entonces aquí viene en el versículo 33, viene esta pastilla, ¿no es cierto? Que es una fórmula, si quiere verla aquí, que todos la conocemos y que la queremos pasar a rechequear, y dice: más buscad. ¿Para quién es? A ver, para nosotros, no para los gentiles, sino para las nuevas criaturas, para los hijos. ¿Cómo es en el Hijo? Nuestro Padre nos está enseñando. ¿Cómo es en nuestra nueva naturaleza? ¿Cómo es en nuestra nueva creación? ¿Cómo es en este nuevo orden de cosas? En este nuevo orden de cosas, uno busca siempre, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Ahí está la respuesta, concluyente y absoluta, para que tú entres a la resolución de todas sus circunstancias. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, Cristo Jesús es el reino de Dios y la justicia de Dios. Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, redención y salvación. Allí tenemos todo lo que necesitamos, porque no olvide, hermano, que Cristo Jesús pagó, absorbió, recibió todo lo malo suyo. Todo lo malo suyo. Él realmente sobre sus hombros agarró todo lo malo suyo, de toda su vida, desde que nació hasta que se murió en este mundo. ¿Para qué recibió todo lo malo suyo? Para llevarlo a la cruz, crucificarlo, que para Él es un hecho ya real, juzgarlo, porque Él es justo, pero Él juzgó todas nuestras maldades en su propio Hijo, llevarlo a la tierra, y hasta ahí llegó ese viejo hombre. Esto es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Como Él ya cargó todas nuestras angustias, entonces Él dice: muy bien, ya tú no tienes que vivir
las angustias solo. Porque mi hijo cargó las angustias, los problemas, las luchas, las dificultades, las escaseces que tú tienes ahora. Él cargó. Muy bien. ¿Qué tienes que hacer? Más primeramente busca el reino de Dios y su justicia, porque en él tú efectivamente has recibido la provisión y la bendición de Dios para ti, porque Cristo Jesús es quien ha provisto para ti todo lo que necesitas. Y lo único que tienes que hacer es recibir toda esta bendición en él. Es decir, todos nuestros males fueron cargados sobre él para que sobre nosotros vengan todos sus bienes. Escuche bien. Todos nuestros males fueron cargados sobre él para que sobre nosotros vengan hoy todos sus bienes, todas sus bendiciones, toda su provisión. Toda la bendición que efectivamente Dios tiene para nosotros, no tiene más bendiciones. No olvide lo que dice Efesios capítulo 1. Dice, porque toda bendición nos ha sido dada. Ya no hay más bendiciones. El Señor invirtió todo lo que tenía en nosotros. Así que no le pida más cosas. Él al haberle dado a Cristo, juntamente con Él le dio todas las demás cosas. Lo que tiene que hacer básicamente, ¿qué es? Bueno, comenzar a hacer suyo lo que le pertenece. En la nueva criatura, en el nuevo hombre. ¿Sí? Fortalécete, persevera en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Allí está la posición. Solamente allí vamos a entender, a comprender, a recibir. Por eso dice la Escritura, no se olvide, porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. La carne y la sangre, esa carne y sangre que tú tienes, no va a heredar las buenas cosas de Cristo. De ahí que es necesario el que nosotros siempre volvamos al punto de muerte. Cuando en nosotros opera la muerte de Cristo, inmediatamente opera la resurrección, la vida de Él. Ahí es cuando la vida de Él se hace viva y eficaz. Si alguno quiere ser mi discípulo, muérase, niéguese a sí mismo, tome su cruz, muérase, niéguese a sí mismo. Eso es. Si alguno quiere ser mi discípulo, no se pare bola, no se haga caso, no se crea a sí mismo. Eso mismo. Ahí está el problema de nuestra mente natural. No se crea, dése por mentiroso, dése por engañador, porque no hay otra cosa más engañosa, dice la Escritura, que ¿qué cosa? Que el corazón nuestro adámico no es más que un lobo vestido de cordero que nos engaña y nos lleva cautivos permanentemente para que efectivamente no se nos pueda hacer realidad la nueva vida y la provisión que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Así que, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios, mire, algo importante que quisiera compartir, que el Señor me muestra, y es el hecho de que Él nunca quiso en su corazón, nunca, desde que creó al hombre, que el hombre viva esta tragedia. Nunca. Porque Él, cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, básicamente es lo que hoy estamos viviendo en la nueva criatura. Por eso es que Él hizo las cosas de nuevo. Pero Él tuvo que pagar el precio de hacer las cosas de nuevo. Y el precio fue la sangre de su propio Hijo Jesucristo por nosotros. Entonces, Él nunca quiso que usted y yo, la humanidad, tengamos que vivir lo que estamos viviendo, tengamos que sufrir lo que estamos sufriendo, entremos en este nivel de maldad que estamos de alguna manera experimentando. Él nunca quiso la enfermedad, la muerte, el dolor. Él nunca quiso esto. Él nunca quiso esto. Pero el hombre que tiene una mente, ¿qué hizo? Se interpuso y tuvo que creerle o a Dios o tuvo que creer a la serpiente. Nos muestra el libro de Génesis. Tuvo que creer a alguien. ¿A quién dio crédito? A la serpiente, al engaño.
Yo le puedo decir que la serpiente es la propia mente humana. Hoy la mente humana es la serpiente que permanentemente nos sigue llevando a no creerle a Dios y a querer ser como Él, por nuestro propio esfuerzo, por nuestras propias capacidades. Él nunca quiso que el hombre entre en el desastre al cual él entró. Cuando el Señor, después de que el hombre y la mujer habían tomado del fruto, que el Señor les dijo que no coman, les advirtió, les aconsejó y les dijo: si ustedes comen ese fruto, van a morir. El hombre no tenía idea de lo que significaba la muerte. No sabía lo que significaba la muerte. Y la muerte, entendida desde la perspectiva del Señor, no solamente la muerte del cuerpo, es un proceso. La muerte es la falta de la vida de Él en nosotros, porque muerte, por definición, es ausencia de vida. ¿Y quién dijo que era la vida? Cristo dijo: yo soy la vida. Y la Escritura dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Ok? El momento en que nos fue quitada la vida del Hijo, la vida que Él quería para nosotros, en ese momento nos quedamos a merced de nosotros mismos, a merced de nuestra mente, a merced de nuestro entendimiento. Y desde ese momento nuestra mente se ha estado oponiendo permanentemente a Dios. Y el desastre que hoy estamos viviendo tiene que ver efectivamente con lo que todavía el Señor le anticipó a Adán. De cierto te digo que ciertamente morirás. Esto es lo que estamos viviendo el día de hoy. La muerte estamos viviendo el día de hoy. Toda la descomposición que tiene la humanidad, todas las enfermedades, todas las dificultades, las luchas, los problemas que tenemos nosotros en temas civiles, toda esta incertidumbre política que vivimos a nivel internacional y muchas cosas que se vendrán, tiene que ver directamente con algo que el Señor llamó la muerte. Hoy nosotros estamos experimentando en Adán la muerte, pero en Cristo vamos a poder experimentar la vida. Como Él no quiso que el hombre sufra de esta manera, Él tenía que hacer justicia, porque Él amó al hombre todo el tiempo. Pero Él ya no podía hacer que este hombre viva para siempre. Él tenía que hacer una nueva humanidad. Y como Él siempre en su corazón tuvo que esa humanidad sea como su Hijo, ahora Él mismo tuvo que venir en carne y hueso a defendernos, a llevar a la muerte al pecado, a vencer en su propia carne lo que ningún ser humano fue capaz de hacer, y a todos redimirnos en su propia carne por su sangre, cargando nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores, cargándose al diablo, cargándose a la mente que de alguna manera también intentó en el desierto, ¿verdad?, a él mismo persuadirle de que lo adore. Y ahí fue donde él ganó la batalla. Porque en el huerto de Edén, en donde vino la serpiente y tentó a Eva y después también a Adán, en el huerto de Edén, maravilloso huerto en donde Dios había provisto todo para el ser humano, el hombre cae de una manera miserable. Pero en el desierto, en donde había muerte, en donde había ninguna esperanza de vida, viene Jesucristo a enfrentar al mismo Satanás, a enfrentar a la misma mente, a enfrentar al mismo diablo, y lo termina derrotando. Gracias a Dios, porque Él es nuestro Salvador. Él nos salva de nosotros mismos. Él nos salva de nuestra mente humana, de nuestra mente adámica, para que hoy nosotros podamos efectivamente echar mano de la vida eterna, para que podamos echar mano de lo que nos corresponde. De esto es lo que se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de que no te pierdas esa vida que el Señor ha puesto en tu corazón y que la comiences a vivir y a experimentar como algo tuyo, porque es para ti, porque es para mí. Esa es la vida que tú y yo debemos efectivamente, permanentemente buscar, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En Cristo, Dios nos hace justicia a nosotros. Porque nosotros fuimos engañados. Porque tú y yo somos parte de un engaño de la serpiente.
Él siempre nos amó a pesar de que fuimos engañados y ahí nos hace justicia. Ahí está nuestra justicia. Ahí está la justicia para que ya no tengas que enfrentar la vida como la sigues enfrentando hasta el día de hoy con tus propias capacidades y en el viejo hombre. Ahí está la justicia que tú necesitas. ¿Para qué? Para que efectivamente esas circunstancias difíciles, esa desprovisión, esas enfermedades, esas luchas, esos problemas, esas circunstancias que no eres capaz de poder resolver por ti mismo, interior o exteriormente, pues allí el Señor ya te ha hecho justicia. ¿Entiende? El reino de Dios y tu justicia, ¿y su justicia en dónde están ahora? ¿Cuando nos vayamos de este mundo? ¿O están dentro de nosotros? El reino de Dios se ha acercado. Y es más, la Escritura dice que está en nosotros. Está más cerca de lo que te imaginas. Y fíjate lo que dice aquí la Escritura, que es maravilloso. Para los hijos, para los que nos queremos relacionar con Él en la posición de hijos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Totalmente distinto y diferente a lo que nos enseñaron en el viejo hombre desde el principio, por naturaleza, en donde nosotros teníamos que trabajar con el sudor de nuestra frente, en donde nosotros teníamos que luchar duro para conseguir efectivamente, ¿verdad?, solución a todos nuestros problemas, a nuestras necesidades, en donde teníamos que afanarnos y realmente, ¿verdad?, trabajar de sol a sol. ¡No! Eso es maldición. No hay mejor cosa que trabajar descansando en Él, con contentamiento, aún para enfrentar las difíciles circunstancias, sabiendo que esto que Él te está poniendo enfrente es simple y sencillamente para llevarte a un escalón mayor de la experiencia que Él te quiere dar a ti, de la experiencia de Él en ti, que Él te quiere dar a ti. De ahí que los apóstoles comenzaron a descubrir esta realidad. Y en el descubrimiento de esta realidad, ellos en medio de las pruebas se gozaban. Y la enseñanza de ellos es: gozaos cuando estéis enfrentando diversas pruebas y dificultades, gozaos, porque ellos estaban descubriendo el gozo de, aun cuando enfrentaban lo que todos nosotros huimos en nuestra carne, ellos estaban viviendo la experiencia del Hijo que está en ellos, enfrentando esas circunstancias, dándoles calma, dándoles paz, dándoles tranquilidad, dándoles provisión, dándoles ánimo, dándoles fuerza, dándoles fe. Y se gozaban en medio de las pruebas y las dificultades. Es distinto, ¿verdad? Imagínese lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado. Y esto es algo que todavía muchos de nosotros no lo hemos experimentado. ¿Por qué? Porque esta ha sido una enseñanza religiosa, no una palabra de esperanza viva. Pero esto es vida. Por eso dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 13, sobre este tema, mire lo que dice aquí la Escritura. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, lo que decíamos hace un minuto, porque ahí comienza, por si acaso, cuando usted comience otra vez a experimentar males y conflictos internos, hay una altísima sospecha de que usted otra vez está viviendo, de que usted está otra vez poniéndose de pie, de que se está levantando de la tumba, o de que se está queriendo escapar de los clavos de la cruz. La Escritura nos dice aquí: si somos muertos con Él, porque por ahí arranca
¿verdad? Ese es también el punto de partida. Esto encontramos nosotros en la justicia de Dios. Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué encontramos primero en esa justicia? Que Él nos llevó a la muerte. Porque nosotros somos el problema. Nuestro viejo hombre es el problema. Entonces, ¿qué tenía que hacer Él si nosotros éramos el problema? Crucificarnos juntamente con Él. En realidad Él se crucificó por eso. Porque si no, Él no tenía por qué haber muerto como usted y yo tenemos que morir. Él no tenía que haber muerto porque Él nunca pecó. La Escritura dice, toda alma que pecare, esa también morirá. Entonces, en analogía, si un alma no peca, no tiene por qué morir. La pregunta es, ¿por qué Cristo murió? A pesar de que nunca pecó. Porque todos nuestros pecados fueron echados sobre Él. Y Él se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él es el Cordero sin mancha y sin arruga que Dios necesitaba para perdonar los pecados del pueblo. Eso está claramente definido en la Escritura. Él se convierte en el único ser humano de carne y hueso que era capaz de poder cargar con todas nuestras maldades. Así como Adán nos llevó al desastre que vivimos el día de hoy, Cristo nos lleva a la bendición que hoy nos pertenece por siempre. Así como nosotros, ¿verdad?, hemos llevado la imagen del terrenal, de la misma manera nos muestra la Escritura, llevaremos la imagen del celestial. Si somos muertos con Él, maravilloso. También, entonces, viviremos con Él. Ok. Esa es la justicia de Dios. Es vivir con Él las circunstancias de mi vida. Es vivir con Él, ¿verdad?, la provisión que Él me ha dado. Es vivir con Él todas las bendiciones que le corresponden, porque Él es el nuevo hombre, Él es la nueva raza, Él es el nuevo orden de cosas que Dios ha establecido. Ahora, como yo soy uno con Él, yo vivo con Él todo lo que Él es. Yo vivo con Él la bendición, la provisión, la paz, el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Yo vivo todo lo que Él es. Vivo la justicia, vivo la verdad, vivo la santidad, vivo lo que Él es. En la medida en que Él va apareciendo en mí, yo me voy dando cuenta quién verdaderamente soy en Él. Cuando Él aparece en mí, se va revelando lo que yo soy en la nueva persona. Ese es el trabajo que tiene nuestra mente adámica de detener. A esta es la que yo estoy seguro que la Escritura habla, y cuando dice que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, se refiere a esa mente adámica que vino a robar, a matar y a destruir, que vino a hacer todo aquello que definitivamente el Señor nos ha regalado. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Mire, como ya vivimos con Él, si sufrimos con Él, entonces vamos a reinar con Él. Es decir, ya el sufrimiento es con Él y vamos a reinar sobre todas aquellas circunstancias. Es decir, vamos a estar sobre encima de todas aquellas circunstancias. Eso es lo que vamos a poder ver. Es como cuando Cristo, ¿verdad?, estaba en aquella barca con los discípulos y se levantó los vientos impetuosos y las olas, y el Señor estaba descansando en medio efectivamente de esas aguas impetuosas. Él estaba descansando y, ¿verdad?, y los otros achicando el barco, asustados porque el tema se les iba de las manos. Llegó un momento en donde se embraveció más el mar, ¿verdad?, y el Señor seguía descansando. Bueno, eso nos quiere mostrar cómo nosotros, en momentos en donde todo el mundo se desespera, somos capaces de mantener la calma. Cómo en momentos en donde todo el mundo está desesperado, somos capaces de descansar. Cómo aun cuando se levanten olas impetuosas y todo el mundo, ¿verdad?, está achicando para ver cómo se salva, pues Él está plácidamente dejándose llevar, sin temor, sin tener temor ni miedo. Hasta que, claro, los discípulos le llaman: Señor, sálvanos que perecemos. Él quiere que nosotros aprendamos esas lecciones en el nuevo hombre. Nos corresponden, son nuestras. De eso hay que apropiarse.
ese poderoso hombre está en nosotros. Esa poderosa vida nos pertenece. Esa poderosa vida es un regalo que Dios nos dio. Esa poderosa vida es la gracia de Dios, ¿verdad? Con la cual hoy tú debes de enfrentar cada circunstancia. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si le negáremos, si le negáremos, Él también nos negará. Bueno, yo tengo la capacidad de no en su momento estar muy conforme con todo lo que me están diciendo, y yo lo niego, digo, no ha de ser así. Entonces me vengo a mí mismo. Bueno, si yo le niego, no voy a poder experimentar todo lo que Él me ha dado, porque estoy en el hombre equivocado, ¿entiende? Negarle a Él, ¿verdad? En mí es efectivamente no reconocer todo lo que Él ha hecho en mí. Y si hay siempre una altísima posibilidad de que esto suceda. Muchos de nosotros estamos, ¿verdad?, en la fe. Muchos de nosotros estamos agarrados al Señor, pero hay un momento determinado en donde lo negamos. Así como recuerda como Pedro. ¿Sí se acuerda cómo Pedro lo negó? Pero Pedro, ¿verdad?, unos minutos antes le había dicho, Señor, aun cuando todo mundo te niegue, porque esa es la carne actuando, ¿no? Nosotros le hacemos unas promesas a Dios maravillosas en la carne. Señor, olvídate. Aun cuando todo mundo te niegue, yo te seguiré hasta el final. Claro, el Señor, eso que te parece a ti tan alto, para el Señor sabe que lo estás diciendo en la carne y es nada. Entonces había que desmontar a ese hombre bonachón que estaba en Pedro. Había que efectivamente desamblarlo. ¿Para qué? Para que se muestre quién él era verdaderamente. Y comenzó la persecución a Pedro. Y 3 veces lo negó. 3 veces lo negó. Y el Señor lo regresó a ver. No acusándole, sino amándolo. Nosotros también le podríamos negar al Señor, si quisiésemos. Y Él nos dice, efectivamente, que si nosotros le negaremos, Él nos negará. Pero fíjese lo que dice aquí, por si acaso. Porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Yo en su momento podría tener un punto de debilidad en donde niegue lo que Él dice que ha hecho por mí. En donde me niegue a mí mismo a creer en la provisión que Él me ha dado de antemano. ¿Por qué? Porque es tan convincente la prueba exterior que le creo más y le doy crédito más a lo que veo que a lo que el Señor me dice. Y lo niego. Pero la Escritura dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. O sea, siempre tenemos otra vez la posibilidad de regresar al primer punto, si somos muertos juntamente con Él. Siempre podemos regresar al mismo punto, a morir juntamente con Él, para que vivamos juntamente con Él y para que reinemos en cada circunstancia de nuestra vida juntamente con Él. Amén, hermanos. Seguimos la próxima semana.